La sala del tribunal estaba en silencio, un silencio inusual, ni toses, ni susurros, ni siquiera el roce de papeles. Solo el sonido de un único nombre siendo llamado. Elías Soto. Un adolescente negro de 17 años se puso de pie, vistiendo un uniforme de detenido. Sus muñecas estaban atadas con esposas que parecían demasiado pesadas para su edad. Caminó lentamente, cada paso resonando como un latido en la enorme sala. El juez Martín apenas levantó la vista. ¿Entiende los cargos en su contra? Elías asintió. Sí, señor juez, pero si me permite, me gustaría hablar por mí mismo. La sala se agitó. Murmullos, confusión, incluso risas. Los acusados no hablaban aquí, no sin un abogado, no así. El juez levantó una ceja. Usted no es abogado, muchacho. No, señor, pero sé que la Constitución me otorga el derecho a defenderme. El juez se reclinó, intrigado pero escéptico. Prosiga. Entonces sucedió. Elías tomó una respiración profunda y en los siguientes 2 minutos recitó jurisprudencia, citó precedentes legales y expuso inconsistencias en el informe policial con la precisión de un litigante experimentado. La gente se inclinó en sus asientos. Incluso la taquígrafa dejó de escribir, y cuando Elías terminó, el juez no dijo nada. Simplemente se quedó mirando. Nadie podía creer lo que acababan de presenciar. Antes de sumergirnos más a fondo, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita, porque historias como esta, ¿sabes? No las encontrarás en ningún otro lugar. Reales, crudas, inolvidables. Sé parte de una comunidad que ve lo invisible. No te pierdas lo que viene. Podría cambiar tu perspectiva sobre todo. Elías Soto no debería haber pasado de los 13 años. Nacido en los barrios deteriorados de Madrid, Elías creció con su abuela Carmen Soto, una mujer de fe profunda que limpiaba casas durante el día y rezaba toda la noche. Su madre, arrestada por posesión de drogas cuando él tenía 5 años, nunca regresó. Su padre, un misterio, pero Elías era diferente. A los 4 años leía las cajas de cereal como novelas. A los 6 corregía la gramática en los boletines de la iglesia. Y a los 10 sacó de la biblioteca escolar una copia de la Constitución por diversión. No encajaba en ningún sitio, demasiado inteligente para su barrio, demasiado moreno para el programa de enriquecimiento, demasiado callado para el caos que lo rodeaba. Los maestros a menudo pensaban que hacía trampa cuando pasaba los exámenes con honores. Otros niños lo llamaban el bicho raro, la enciclopedia o algo peor. Aún así, Elías siguió adelante. Estudiaba a la luz de una linterna cuando se iba la electricidad. Memorizaba definiciones legales mientras otros niños se aprendían letras de canciones. Veía juicios en línea, así como la mayoría de los adolescentes buscaban Netflix. Su sueño, convertirse en abogado de derechos civiles, no por fama, no por dinero, por justicia, por su madre, por él mismo, por todos los niños como él, a quienes se les dijo que nunca lo lograrían. Su refugio era la biblioteca municipal. Olía a páginas viejas y polvo, pero para Elías olía a libertad. Allí, rodeado de códigos y revistas jurídicas, imaginaba una vida diferente. Una en la que vestía un traje, se ponía de pie en la corte y la gente lo escuchaba. Su mayor apoyo fue Carmen. Ella no entendía mucho de lo que él leía, pero le preparaba té, le planchaba la ropa y le susurraba: «Dios te dio esta mente por una razón, no la desperdicies, hijo mío». A los 17 años, obtuvo una beca completa para un programa de preparación legal de élite en la Universidad Complutense de Madrid. Finalmente estaba fuera, finalmente visible, finalmente valorado. Sin embargo, el mundo no siempre te permite ascender sin intentar derribarte, y Elías estaba a punto de aprender cuán rápido todo podía desmoronarse.
El primer día de Elías en la Universidad Complutense se sintió como entrar en otro planeta. Edificios de ladrillo cubiertos de hiedra. Estudiantes con laptops elegantes, café en mano, hablando de pasantías y semestres en el extranjero. Por primera vez, no era el más inteligente de la sala, y le encantaba. Lo absorbía todo. Cada clase, cada debate, cada sesión de estudio nocturna en la biblioteca de Derecho. Elías no solo quería aprobar, quería dominar el juego, entender el sistema por dentro y por fuera, aprender su lenguaje tan bien que nadie pudiera volver a usarlo en su contra. También asistía a simulacros de juicios civiles, incluso cuando no estaba asignado. Fundó un grupo estudiantil centrado en el racismo y el sistema legal. Los profesores comenzaron a notarlo. Uno de ellos, el profesor Gómez, se le acercó después de clase y le dijo: «Usted no solo tiene la mente para esto, Elías, tiene un propósito». Esas palabras se le quedaron grabadas. Llamaba a su abuela todas las noches. Le contaba sobre sus cursos, sobre cómo se sentía caminar por el campus sin mirar por encima del hombro. Por primera vez sintió que pertenecía a un lugar. Pero los sueños vienen con un peso, y Elías cargaba más que la mayoría. Mientras sus compañeros tenían redes de seguridad, él no. Un solo error, una acusación, podía destruir todo. Y entonces llegó Carlos Prieto, un estudiante de Derecho de tercer año, bien conectado, encantador y privilegiado. A Prieto no le gustaba que lo desafiaran, especialmente por un estudiante de primer año de Madrid que lo hacía parecer mediocre frente a los profesores. Su conflicto comenzó pequeño: respuestas interrumpidas en clase, ojos en blanco, comentarios sarcásticos. Pero Elías no retrocedió. Argumentaba con precisión, con verdad. Y la verdad, a veces, es peligrosa. Una tarde, después de un acalorado debate en el aula, Elías regresó a su residencia y encontró a 2 agentes de seguridad del campus esperándolo. Un estudiante había reportado el robo de una tablet, y Elías era la única persona que había sido vista cerca del área común. Se quedó atónito. «Revisen las cámaras», dijo. «Lo haremos», respondió un oficial, «pero por ahora tiene que acompañarnos». No encontraron nada en su habitación. Sin embargo, la acusación fue suficiente. Se inició una investigación formal. Fue suspendido de las clases en espera de revisión. Así, el mundo por el que había luchado tan arduamente comenzó a escurrirse entre sus dedos. Lo peor, la tablet fue encontrada más tarde, en la mochila de Carlos Prieto. Pero eso saldría a la luz mucho después. Por ahora, Elías estaba marcado, no como brillante, sino como peligroso. El informe policial era escaso, solo la declaración de un estudiante y un cronograma vago. Pero eso no importaba. Elías fue escoltado fuera del campus, frente a compañeros y profesores, sin esposas, pero no las necesitaba. La vergüenza era más pesada que el acero. Las noticias se propagaron rápidamente. Al día siguiente, publicaciones anónimas inundaron el foro estudiantil. Sabía que era demasiado bueno para ser verdad. Discriminación positiva salió mal. Tengan cuidado con sus cosas, los chicos de las becas. Intentó llamar a su abuela esa noche, pero ella no contestó. Ella siempre contestaba. Elías pasó el fin de semana en una celda de detención. Todavía no era una prisión, pero era lo suficientemente fría, lo suficientemente ruidosa, lo suficientemente cruel. Se repetía una y otra vez: «Esto se aclarará, esto es un error». Pero nadie lo miraba así. El lunes por la mañana fue liberado bajo fianza. Al salir, vio a Sofía García, la defensora pública que le había sido asignada. Parecía cansada, pero amable. «Elías, he leído su expediente. Usted no es un criminal. Pero esto es serio». Él asintió aturdido. «No lo hice, le creo, pero la fe no será suficiente». De vuelta en casa, todo empeoró.
Carmen estaba en el suelo cuando él entró. Un ataque al corazón. Había estado tratando de llamarlo todo el fin de semana. Él nunca recibió los mensajes. La ambulancia llegó demasiado tarde. En el hospital, la voz del médico se desdibujó en una sola frase. Hicimos todo lo que pudimos. Y así, ella se fue. La mujer que lo había criado, su ancla, su protectora, se sentó solo en el pasillo del hospital, rodeado de extraños, sin llamadas, sin consuelo, solo el eco de la voz de Carmen en su cabeza. No dejes que te quiten tu luz. Sin embargo, en ese momento, Elías no tenía nada más que proteger. De vuelta en el apartamento, el silencio gritaba. Su taza de té aún estaba en la mesa, su Biblia aún abierta, su aroma aún en el aire. Se derrumbó en el suelo, temblando, furioso, roto. ¿Por qué?, susurró. ¿Porque ahora? Golpeó la pared hasta que sus nudillos sangraron, no por violencia, sino por desesperación, dolor, rabia, la injusticia de todo. No le importaba la universidad, la ley, la justicia. ¿Qué justicia? Tenía 17 años, solo, acusado, suspendido y ahora huérfano. Cualquier luz que le quedara parpadeaba peligrosamente cerca de extinguirse. La iluminación de la sala del tribunal parecía más brillante de lo habitual, casi punitiva. Elías estaba de nuevo frente al juez, no como estudiante, no como prodigio, sino como acusado. El genio de Madrid, el becario, el futuro abogado, se enfrentaba ahora a un tribunal real por delitos menores de robo. La ironía era abrumadora. No dijo nada. No por culpa, sino porque hablar ya no funcionaba. Las palabras no habían salvado su beca, no habían detenido la suspensión, no habían mantenido viva a su abuela, y ahora, a los ojos de la corte, no era un estudiante brillante, era una estadística. Después de su audiencia, el juez denegó su solicitud de liberación, algo sobre riesgo para la comunidad y revisión en curso. Sofía García intentó argumentar. Señaló la falta de pruebas, la tablet desaparecida que ahora había reaparecido misteriosamente, pero la decisión estaba tomada. Fue trasladado a un centro de detención juvenil. La primera noche en su celda fue tranquila. Demasiado tranquila. Solo el zumbido de la luz de neón y el lejano tintineo de las puertas de metal. Elías yacía en un colchón rígido, mirando el techo, sin libros, sin papeles, sin voz para explicarse. Estaba rodeado de otros chicos, algunos enojados, algunos rotos, algunos peligrosos. Algunos lo miraban con curiosidad, la mayoría lo ignoraba. No era lo suficientemente de la calle para ganarse respeto, ni lo suficientemente callado para desaparecer. Al día siguiente, el almuerzo trajo el primer golpe real. Un niño, el doble de su tamaño, le tiró la bandeja de las manos y se rió. ¿Qué pasa, cerebrito? ¿No tienes hambre? Elías no respondió. Se alejó, se sentó solo e intentó respirar. Más tarde esa semana, lo sorprendieron leyendo una edición maltrecha de Matar a un ruiseñor que había encontrado en una estantería. Un guardia lo vio, se la arrebató y se rió. Ya no estás en clase, genio. Los días se confundían, duchas frías, noches ruidosas, mañanas sin dormir, y entonces llegó el señor Ramos, mayor, tranquilo. Solía mantenerse al margen. Notó a Elías garabateando notas en trozos de servilletas una noche durante la cena. ¿Usted sabe de leyes?, preguntó Ramos, inclinándose más. Elías dudó. Sí, antes sí. Ramos asintió. Solía ser asistente legal hace 20 años, antes de que todo cambiara. Esa noche, Ramos le pasó un libro a través de los barrotes. El Estado y la Justicia. Viejo, páginas amarillentas, esquinas dobladas. Esto podría servirle, dijo. Elías miró fijamente la portada durante mucho tiempo antes de abrirlo. El peso se sentía familiar, como la esperanza, distante pero real. Todas las noches leía. Debajo de su manta, a la luz de la luna, devoraba cada frase.
Era la primera vez que se sentía vivo desde la muerte de Carmen, pero el dolor no desapareció. Una tarde escuchó a 2 guardias burlarse de su caso. Ese es el problema con los listos. Creen que son mejores que el sistema, hasta que el sistema los devora por completo. Elías apretó los dientes. Quería gritar, lanzar el libro, desaparecer. En cambio escribió, en los márgenes, en servilletas, en papel higiénico. Esbozó su defensa, citó precedentes, diseccionó inconsistencias en su informe de arresto. No sabía si sería importante, pero era algo, era supervivencia. Una noche soñó con Carmen. Estaba en su cocina, tarareando una vieja canción de iglesia, revolviendo el té. Lo miró y sonrió. «Todavía no has terminado, hijo mío. Todavía no». Cuando se despertó, su almohada estaba mojada por las lágrimas, pero su pecho se sentía más ligero. Esa mañana le pidió un lápiz al guardia, uno de verdad, y comenzó a escribir, no para probar que era inocente, sino para recordar que aún lo era. Si esta historia ha tocado algo profundo en ti, tómate un momento, dale me gusta a este video, si alguna vez te has sentido incomprendido, y comparte tus pensamientos en los comentarios. Tu voz importa aquí. Otros podrían necesitar leer lo que tienes que decir. A veces, un solo comentario puede iluminar el camino de otra persona. Los días se convirtieron en semanas. La rutina en el centro nunca cambiaba. Desayuno, tareas, tiempo libre supervisado, luces apagadas. Sin embargo, algo había cambiado en Elías. No fue de repente. Fue silencioso, como el amanecer detrás de las nubes. Un pequeño y constante retorno de la voluntad. Comenzó con una carta. El señor Ramos se la entregó durante el almuerzo. «Es de su defensora pública», dijo. «Sofía». Elías la abrió lentamente con las manos temblorosas. «Elías, he leído tus notas. Son brillantes. Se las he mostrado a un colega que enseña Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid. Preguntó si podía leer más. Sigue escribiendo. Sigo luchando por tu caso y creo firmemente en ti». Una chispa. Todavía no era fuego, pero era real. Comenzó a pedir libros. Libros de derecho, historia, psicología. La mayoría fueron rechazados, pero algunos pasaron. Los leía de principio a fin. Cada palabra era combustible. Cada párrafo que escribía para su defensa se volvía más agudo, más seguro. Comenzó a practicar sus argumentos en su celda, susurrando al aire. Por la noche, Ramos escuchaba, a veces asintiendo, a veces corrigiendo. «No solo estás construyendo un caso, hijo mío», dijo una vez. «Estás construyendo una voz. No la pierdas». Elías recordó algo que Carmen solía decir. Dios no desperdicia el dolor. El luto seguía ahí, siempre. Pero ahora caminaba a su lado, no delante de él. Durante una sesión de terapia grupal, obligatoria pero generalmente sin sentido, Elías habló. Realmente habló. No sobre su caso, sino sobre lo que significa ser un chico negro acusado sin preguntas. Sobre el miedo a volverse invisible, incluso cuando lo haces todo bien. Sobre cómo el silencio puede sentirse más seguro que la verdad. La terapeuta, sorprendida, le pidió que dirigiera la discusión la semana siguiente. Él aceptó. Y por primera vez, los otros chicos lo miraron de manera diferente. No como débil, sino como alguien que había sobrevivido a algo que todos entendían. Ya no solo se defendía a sí mismo, se estaba recuperando a sí mismo. Las palabras que una vez usó para escapar, ahora se convertían en herramientas de reconstrucción. Su mente se agudizó de nuevo. Su corazón, aunque marcado, comenzó a latir de nuevo con propósito. Le escribió una carta al profesor Gómez. Le contó todo. La acusación, el arresto, la pérdida de su abuela, la escritura, la esperanza. 2 semanas después recibió una respuesta. «Hay un tribunal esperándole, Elías. No deje que este lugar sea su fin. Conviértalo en su historia de origen». Esa noche abrió El Estado y la Justicia de nuevo.
Y lo leyó por primera vez, no como un prisionero que buscaba escapar, sino como un hombre que se preparaba para su ascenso. La solicitud de Elías de representarse a sí mismo en el tribunal fue recibida con silencio, luego con risas. ¿Crees que esto es un club de debate?, bromeó uno de los guardias. Pero Sofía García no se rió. Había visto sus notas, sus bocetos, sus argumentos, y más que eso, vio su determinación. Presentó la moción. Tardó semanas. La burocracia es lenta, especialmente para los chicos que no provienen del dinero o del poder. Pero finalmente, la Corte le concedió a Elías la rara oportunidad: defenderse a sí mismo. No solo como testigo, sino como su propio abogado. De vuelta en su celda, Elías miraba el documento oficial, con las manos temblorosas. Esto era real. Tenía menos de 30 días. Y no tenía un título de abogado, pero tenía algo que no se podía aprender: fuego. Cada mañana se despertaba antes de que se encendieran las luces y caminaba de un lado a otro en el pequeño espacio de su celda, ensayando sus declaraciones. El señor Ramos lo ponía a prueba, le hacía preguntas, desafiaba su lógica. No fue fácil. A veces Elías tropezaba, olvidaba citas, perdía la compostura, pero cada vez volvía más agudo. Sofía introdujo notas de profesores de derecho que ahora lo asesoraban en secreto, una red de juristas que apoyaba al niño prodigio que se negaba a ser borrado. Reescribió toda su defensa, una vez, 2 veces, 7 veces, y con cada borrador su voz se volvía más clara, menos emocional, más quirúrgica. Ya no solo argumentaba que era inocente, comenzó a demostrar las deficiencias en la investigación: falta de causa probable, falta de pruebas de posesión, errores de procedimiento. El día de la audiencia de práctica en la instalación, Elías se paró en la sala común, frente a Ramos, quien interpretaba el papel del fiscal. «No estás aquí para contar tu historia», le recordó Ramos. «Estás aquí para desmantelar la de ellos». Elías asintió, y lo hizo. Los guardias que observaban quedaron asombrados, no solo por la confianza, sino por el conocimiento, la maestría. «¿Quién demonios le enseñó a este niño?», susurró uno. «Se enseñó a sí mismo», respondió Ramos con orgullo. Pero Elías sabía que esto era solo el principio. El verdadero juicio aún estaba por venir, y esta vez habría cámaras, reporteros, una sala de audiencias llena de gente que esperaba ver a un adolescente problemático pedir clemencia. No lo harían. Verían algo diferente, alguien diferente. Elías ya no entró en la sala como acusado, entró como una tormenta. A medida que se acercaba la fecha del juicio, la carga sobre los hombros de Elías se hacía más pesada. La confianza no era lineal. Algunas mañanas se despertaba lúcido, concentrado, repasando su discurso de apertura como una oración. Otros días, la duda lo carcomía como una sombra, susurrándole que no era lo suficientemente bueno, lo suficientemente inteligente, lo suficientemente mayor. Todavía era solo un niño, y el sistema no estaba hecho para que niños como él ganaran. Una tarde, el guardia principal de la instalación lo apartó. «Sabes que esta actuación judicial no cambiará nada, ¿verdad?», dijo. «Todavía te irás con un expediente. Todavía estarás marcado». Elías no dijo nada, pero más tarde esa noche se sentó en su celda, mirando sus notas, paralizado. Por primera vez en semanas, no escribió nada, no practicó nada. ¿Cuál era el punto? ¿Por qué seguir luchando contra una máquina diseñada para aplastarlo? El señor Ramos notó el silencio. No dijo mucho, solo le entregó a Elías un trozo de papel doblado. Dentro había una foto, borrosa, pero conmovedora. Mostraba a Ramos, joven, de pie frente a un edificio de juzgados con un traje barato, sonriendo. «Una vez fui como tú», dijo Ramos, inteligente, hambriento. «Pero creí la mentira, que no podía ganar, así que dejé de intentarlo. Y aquí estoy». Señaló el pecho de Elías. «No seas como yo,
Sé más. Golpeó fuerte, pero ayudó. Aún así, el mundo exterior no había cambiado. Carlos Prieto, el estudiante que lo había acusado falsamente, se había quedado en silencio. Ni disculpas, ni rendición de cuentas. Su nombre fue mantenido fuera de los documentos oficiales gracias a la influencia de su familia. Elías quería justicia, pero la ley no siempre se trataba de equidad. A veces se trataba de poder, y Elías no lo tenía. O eso pensaban. 3 días antes del juicio, un oficial de seguridad del campus, jubilado y amargado, se puso en contacto con Sofía García. Había visto el video de vigilancia original. Mostraba a Elías pasando por la sala común, sí, pero también mostraba a Prieto entrando solo en la sala después. La tablet nunca fue robada, había sido escondida por Prieto. El video había sido ocultado por alguien de más alto rango, posiblemente un decano, posiblemente el abogado de la familia Prieto. No era suficiente para presentar cargos, pero era suficiente para plantear serias preguntas. Sofía se lo presentó al juez. La moción para desestimar fue denegada. «Que lo presente en la corte», dijo el juez Martín. «A ver si el muchacho puede luchar». De vuelta en la instalación, Elías recibió la noticia. No sonrió, asintió. Esto no se trataba de venganza, se trataba de reivindicación. Retomó sus notas, las revisó, ajustó el tono, eliminó la emoción, agregó hechos, apiló la verdad. No entró a la corte para pedir clemencia, vino a traer claridad. Y esta vez, la corte no solo lo escucharía, lo recordaría. El día del juicio llegó con cielos grises y un frío penetrante. El edificio del tribunal se erguía alto e imponente. Su fachada de piedra reflejaba el peso de cada historia que se había desarrollado dentro. Para Elías no era solo un edificio, era el lugar donde recuperaría su nombre o sería enterrado bajo él. La sala del tribunal estaba llena. Periodistas se sentaban al fondo, tomando notas. Estudiantes de derecho susurraban sobre el niño genio que se defendía a sí mismo. Algunos profesores de la Universidad Complutense también estaban allí, incluido el profesor Gómez, quien no le había dicho una palabra a Elías desde la acusación, pero había venido en silencio para presenciar el resultado. Elías entró en la sala con un traje sencillo, prestado, un poco grande, pero limpio, sin esposas, sin cadenas. Solo su voz y una carpeta gruesa de notas apretada en sus manos. El juez Martín lo miró desde el estrado, escéptico como siempre. «Señor Soto», dijo, «puede comenzar». Elías respiró. Solo una vez. Luego se adelantó. «Señor juez», comenzó con voz tranquila y firme, «hoy me presento ante usted no como un criminal, sino como un estudiante, un hijo, un nieto, y sobre todo, como alguien que aún cree en la ley, incluso cuando ella no creyó en mí». La sala del tribunal estaba en silencio. Guió a los jurados metódicamente, meticulosamente, a través de los hechos. Señaló las inconsistencias en el informe policial, citó jurisprudencia de memoria, expuso las lagunas en la línea de tiempo, reveló las imágenes ocultas que Sofía había desenterrado. Luego, se dirigió al núcleo de su defensa. Intención. Eso es lo que importa en este caso. Y les pregunto, ¿dónde está la intención cuando uno simplemente pasa por una habitación? Hizo una pausa. En una sociedad donde la percepción se convierte en acusación, la verdad debe ser más fuerte que el miedo. No robé nada. Pero más aún, no merecía ser considerado culpable solo por existir en una habitación donde nadie hubiera esperado a alguien como yo. Miró al juez, luego a los jurados, luego brevemente a las cámaras. Esto no se trata solo de mí, se trata de cuántas veces voces como la mía pasan desapercibidas. Cuántas veces nuestro potencial es silenciado antes de que siquiera pueda hablar. Sofía observaba desde un lado con lágrimas en los ojos. El señor Ramos, sentado en la última fila con permiso especial, se aferraba al borde de su asiento.
Cuando Elías terminó, retrocedió y se sentó, sin drama, sin teatralidad, solo silencio. El fiscal intentó replicar, pero el caso del Estado había perdido toda fuerza. Incluso el nombre de Prieto, sin mencionar en la corte, se cernía como humo sobre los procedimientos. El juez Martín se retiró a deliberar. Pasó una hora, luego otra. Finalmente, las puertas de la sala se abrieron. Todos se pusieron de pie. Martín regresó al estrado. Se ajustó las gafas. Miró a Elías largamente. En el caso, el Estado contra Elías Soto, dijo: este tribunal declara al acusado no culpable. Jadeos, un murmullo, unos pocos aplausos, rápidamente silenciados por el alguacil. Pero Elías no se movió, no sonrió, simplemente cerró los ojos. Y por primera vez en meses, respiró. Fuera del juzgado, los periodistas pululaban. Micrófonos, preguntas, flashes. Elías salió al frío, con los hombros hacia atrás, la mirada al frente. No tengo nada que añadir, dijo. Los registros hablan por sí mismos. Y se fue. No como acusado, no como víctima, sino como un hombre que estaba recuperando todo lo que intentaron quitarle, su nombre, su futuro, su poder. La historia de Elías no es solo una victoria en la corte. Se trata de cuán rápido el mundo juzga a un joven negro con potencial como una amenaza en lugar de una promesa. Se trata de un sistema que castiga la brillantez si no viene envuelta en privilegio. Y sobre todo, se trata de resiliencia, no del tipo ruidoso y cinematográfico, sino del silencioso. El tipo que sobrevive en el silencio, en el duelo, en el aislamiento. Para muchos que siguieron el juicio de Elías, la sorpresa no fue que se defendiera tan brillantemente. Fue que tuviera que hacerlo en primer lugar, porque él había hecho todo correctamente. Estudió, trabajó, respetó las reglas. Y sin embargo, no hizo falta más que una sola mentira, incuestionada, sin refutar, para destruir su vida. Pero el mayor triunfo de Elías no fue el veredicto, fue su negativa a desaparecer. Le recordó al mundo que la inteligencia puede usar cualquier color de piel. Que el coraje no siempre grita, a veces habla en voz baja, con hechos, bajo presión. Que ser subestimado no es una maldición, es la preparación para un tipo de impacto que nadie ve venir. Elías no solo ganó su libertad, expuso un proceso roto, inspiró a cientos y demostró que cuando la verdad se dice con claridad y convicción, incluso las instituciones más poderosas no tienen más remedio que escuchar. Después del juicio, Elías no regresó a la Universidad Complutense. Rechazó su oferta. Sí, lo invitaron a volver, incluso públicamente. Querían borrar la mancha de lo sucedido. Pero Elías no tenía interés en regresar a un lugar que permaneció en silencio cuando él los necesitaba para hablar. En cambio, se trasladó a una universidad más pequeña, con un programa de derechos civiles. Una que se había ofrecido no para proteger su imagen, sino para apoyar su misión. Se graduó antes. Luego, la Facultad de Derecho. A los 24, aprobó el examen de la abogacía. Y a los 25, Elías Soto abrió el proyecto Justicia Carmen, llamado así por la mujer que nunca dejó de creer en él. La fundación ofrece defensa legal gratuita a jóvenes subrepresentados que enfrentan cargos injustos junto con mentoría, educación y defensa. Ahora entra en los tribunales no como el acusado, sino como defensor. Y cuando habla, los jueces recuerdan su nombre, también los jurados. También los niños sentados en las celdas que creen no tener voz. Elías visita centros de menores una vez al mes, lleva libros, escucha, cuenta su historia, no para glorificar el dolor, sino para iluminar el camino para salir de él. Porque por cada Elías hay 1000 más esperando ser vistos, y no se detendrá hasta que lo sean. ¿Cuántos Elías hay ahí fuera ahora mismo?
Niños y niñas con brillantez en sus huesos, atrapados detrás de falsas suposiciones, enterrados por sistemas que nunca les dieron la oportunidad de respirar. Niños cuyo único crimen es atreverse a soñar en un mundo que duda de ellos. Elías Soto no solo se puso de pie por sí mismo, sino por cada voz silenciosa. Ahora es tu turno. ¿Qué habrías hecho en su lugar? ¿Habrías seguido luchando? ¿Habrías hablado? Cuéntanos en los comentarios. Tu voz importa. Si la historia de Elías te conmovió, compártela. Deja que alguien más vea lo que es posible cuando el dolor se encuentra con el propósito. Suscríbete a El Peso de la Elección para más historias reales como esta. Historias que revelan el poder crudo, hermoso y brutal de la elección. Porque al final no se trata de cómo caemos, se trata de lo que hacemos cuando el mundo dice que no podemos levantarnos de nuevo. Y aún así nos levantamos. No sigas de largo. Habla, comparte, ponte de pie, justo como lo hizo Elías.